En el capítulo anterior, luego de más de un día, nos encontrábamos ya al fin en la Ciudad de México, pasando por la calzada Ignacio Zaragoza, calle que comunica hacia la ciudad de Puebla por la autopista. Mucho tráfico, muchos coches, muchos autobuses, muchas rutas y muchas personas se encontraban ya en esta ciudad tan grande. Pero ahora nos tocaba vivir este nuevo capítulo. A nuestra izquierda podíamos ver la línea del metro que se encontraba, y ya más adentro nos encontrábamos con otra línea del metro que comunicaba hacia el norte. Cruzábamos entre ese puente y nosotros nos acercábamos cada vez más hacia nuestra desviación para comunicarnos al circuito interior norte, donde los aviones se encuentran ya cerca. ¿Y por qué? Porque el Aeropuerto Internacional Benito Juárez ya se encuentra cerca. De hecho, pasaremos al lado de él. Los aviones aterrizan en esta pista. Es una increíble vista donde a lo lejos se puede observar y escuchar el ruido de ese motor. Sí, ahí está. Poco a poco nos adentrábamos más a la Basílica de Guadalupe, pero con esta vista increíble de tantas personas que llegan a la Ciudad de México. Luego de más de un día de viaje, al fin nos encontrábamos en la villa de Guadalupe, el lugar donde se le apareció a San Juan Diego, la Virgen de Guadalupe. En este lugar mismo que estábamos al fin bajo sus pies. Quits, amo, nican, nica, limonatsin. Luego de dejar las veladoras a la Virgen, continuamos nuestro camino en esta basílica moderna que se construyó ya en estos años. El ayate de la Virgen de Guadalupe se encontraba en esta antigua iglesia, que es considerada la antigua Basílica de Guadalupe, pero desde el año 1976, para ser exactos, el 12 de octubre, se trasladó el ayate a su nueva sede, donde vivimos anterior, y ya se encuentra actualmente. Luego de más de 200 años que había estado en esta antigua iglesia. De hecho, si se dan cuenta, la iglesia está un poco inclinada. Esto debido a que la Ciudad de México se hunde cada año. Y si ves más a lo lejos, si eres muy observador, podrás darte cuenta que hay aberturas, fisuras que han ocurrido a lo largo de los años. Como en esta imagen puedes ver cómo el terremoto del 2017 afectó sus estructuras de esta iglesia muy bonita. La antigua Basílica de Guadalupe había sido edificada por ahí del año de 1695 y durante varios años fue recibiendo a varios peregrinos a que llegaran a su visita a la Virgencita del Tepeyat. Y con los años fue yendo ese templo con ese estilo neoclásico. Pero la historia de esta iglesia es muy triste, a cómo la Ciudad de México se hunde y este templo se encuentra inclinado. Pero bueno, ahora nuestro destino sería ahí arriba, en esta iglesia del Cerrito. Para eso tendríamos que caminar estas escaleras durante unos minutos, que por la altitud puede agitar el corazón y cansarte más. Pero la Ciudad de México es muy hermosa, con el frío de este lugar.
No olvidemos los orígenes de la Ciudad de México, que antes era la antigua Tenochtitlán y Tlatelolco, con los islotes que conformaban estas, y con los humanos que habían construido, los aztecas. Con el paso de los años, esta ciudad fue creciendo. Los españoles llegaron, la conquistaron y fundaron la Ciudad de México sobre las bases antiguas de Tenochtitlán, el Templo Mayor. Pero bueno, cabe recalcar esta importancia de la historia, que antes esto era una laguna y hoy es una gran urbanización con millones de habitantes en estas tierras de Guadalupe. La historia sitúa al Cerrito del Tepeyat en 1666, donde se construyó la primera iglesia, para interpretar el lugar donde la Virgen de Guadalupe se apareció a San Juan Diego. A los lados de la iglesia del Cerrito se encuentran unos vitrales que, si se dieron cuenta, están unas imágenes y se encuentran encerradas en esos vitrales para evitar la humedad y conservar la historia. Pero bueno, ahora, viendo aquí el jardín del Tepeyat, donde millones de peregrinos caminan para poder llegar hasta el otro lado, donde los llevaré, que es la iglesia del Pocito. Bueno, aquí podemos ver aquí a unos aztecas que se encuentran llevando ofrendas a la Virgen de Guadalupe. No obstante, teníamos que caminar por estos lugares. Ahí se podía ver la iglesia del Cerrito, en esa iglesia circular. Pero aquí está estas cascadas, este río artificial que conduce a esta fuente donde se encuentran. Y bueno, aquí está más de cerca a los aztecas, llevando ese tributo a la Virgen de Guadalupe, en este lugar que fue construido. Este lugar que es muy bonito. Y bueno, ahora los llevaré a la iglesia del Pocito. Esta iglesia del Pocito se puede ver que está colapsada en esta parte. Y esto es porque la Ciudad de México, según he dicho mucho, aquí se ha trabajado para que la iglesia no esté colapsada. Le han metido tierra por bajo para que esto no quede inclinado, tal como pasó en la Torre Pisa en Italia o la Catedral de México. Esta iglesia es muy bonita. Esta es su cúpula, muy bonita y encantadora. Pero bueno, por dentro tiene ese estilo barroco, es impresionante. Ahora, veamos su Pocito, que es muy importante. Y aquí nos cuenta la historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Es muy bonito este lugar. Y así, el Pocito es una iglesia que fue edificada desde 1777. Una iglesia donde tiene sus aguas milagrosas de un manantial. La iglesia de los indios es considerada una iglesia muy importante, ya que aquí los aztecas o los indios, como le decían los españoles, veneraban a la Virgen, ya que en este lugar entre 1695 a 1709 la imagen del ayate de Nuestra Señora de Guadalupe se conservó en este lugar. No obstante, con los años, esta iglesia fue creciendo y se dividió en varias fases. La iglesia se construyó en 1640 a 1650, entre esos años, pero hoy se conservan lo que serían las antiguas partes de esta iglesia, que puedes ver aquí, es muy antiguo. La piedra, cómo está conservada hoy en día. Si te das cuenta, ahí donde está la Virgen de Guadalupe es donde se conservó el ayate de 1695 a 1709. Esta iglesia es antigua. Si te das cuenta, estas piedras, este tallado de iglesia se encuentra muy antiguo. Es muy bonito encontrar algo que ya tiene años, y al fondo las piedras más antiguas.
que, como había dicho, fue una de las iglesias construidas por el obispo Fray Juan de Zumárraga. Es muy increíble ver a México antiguo, una historia muy importante, como era la vida de hace más de 3 siglos. Otro dato que quiero recalcar es que desde 1531 hasta 1548, que fue la muerte de San Juan Diego, de acuerdo a la historia, se conservan estos datos de que San Juan Diego vivió en este lugar y de hecho en esta misma iglesia se conserva sus restos, sus reliquias. Y si te das cuenta, aquí podemos ver esta cruz que está exhibida en un vitral, ya que esta cruz sobrevivió a un atentado que sufrió la antigua Basílica de Guadalupe en la Guerra Cristera, conflicto entre el cual se luchó entre el Estado y el catolicismo. En esta antigua Basílica de Guadalupe, donde se conservó el ayate. Curiosamente, durante la Guerra Cristera, el ayate fue resguardado en una casa, donde se conservó y no fue dañado, ni robado, ni saqueado por los hombres de Plutarco Elías Calles. Luego de más de un día de viaje y de concluir nuestro primer día en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, nos dirigíamos al hotel donde descansaríamos. Luego de dejar la Basílica de Guadalupe, comenzó una ligera lluvia, lo cual fue durante un rato. Íbamos pasando por Tlatelolco, íbamos pasando por esa zona de la Ciudad de México para llegar hacia el centro histórico de la Ciudad de México por Bellas Artes. Así comenzaría nuestro recorrido por la calzada de Fray Juan de Zumárraga para dirigirnos hacia el sur de la Ciudad de México, pasando Circuito Interior, pasando la zona de Tepito al norte, para incorporarnos a Paseo de Reforma, ya que cerca de Paseo de Reforma ya estaríamos cerca de del hotel donde se encuentra en las cercanías de Bellas Artes, donde está el Zócalo de la Ciudad de México, la catedral, y también se encuentran los vestigios de la antigua Tenochtitlán, el centro histórico de la Ciudad de México, cuna de una gran ciudad. Ya en nuestro tiempo libre fuimos en metro hacia la zona de El Ángel de la Independencia, un monumento histórico muy importante de la Ciudad de México, sobre Paseo de Reforma, y en metro llegamos a este lugar. Según datos históricos, en 1843 el presidente Antonio López de Santa Anna buscaba crear un monumento que diera historia a la independencia de México. Se produjo la primera piedra, se colocó esa primera piedra el 16 de septiembre de 1843, pero debido a problemas económicos pues no se pudo edificar este lugar. No obstante, con los años se creó en el siglo XX, durante el gobierno de Porfirio Díaz, comenzando las obras de cimentación de la primera piedra, que fue colocada ahí en Paseo de Reforma, el 2 de enero de 1902. No obstante, durante varios años se trabajó este lugar, sobre todo para conmemorar el 16 de septiembre de 1916, que fue su inauguración durante el mandato de Porfirio Díaz, con esa intención de los 100 años de independencia de México. Otro dato interesante del Ángel de la Independencia es que ha sobrevivido a los sismos de 1957 y de 1985, donde han sufrido de algunos derrumbes de la parte de arriba, pero ha sido restaurado para conservar su historia a pesar de los sismos. Luego de continuar nuestro camino en el Metrobús, llegamos a la Alameda Central, que está cerca de Bellas Artes, para comenzar a caminar hacia el Zócalo. La noche
pronto caería y el frío en esta parte de la ciudad ya se sentía, pues estábamos cerca de los 17 grados o 18. El Palacio de Bellas Artes, la Torre Latinoamericana, era increíble la vista a esta hora de la tarde. Y ahora sería el momento de cruzar una de las avenidas más transitadas del mundo de Latinoamérica. Pronto comenzaríamos este camino sobre esta calle principal que nos conectaría hacia el Zócalo, pero la noche ya estaba ahí. Y así llegamos al Zócalo, la Catedral Metropolitana del Sagrado Corazón de Jesús en la Ciudad de México. Teníamos también esta increíble vista de luces del Gran Zócalo. Y así fue como en la mañana, luego de descansar un día, nos preparábamos para salir del hotel, ya que ese mismo día, después de la visita al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, nos dirigiríamos hacia la ciudad de Toluca. Pero primero teníamos que ir hacia la misa de toda la diócesis en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Para ello tuvimos que despertarnos temprano y dirigirnos hacia la Basílica de Guadalupe por el paseo de los misterios, la calzada de los misterios que nos llevaría hacia allá al cerrito del Tepeyat. Fue así como llegamos y ya se sentía la presencia de la basílica, de yucatecos, de las personas que eran de Quintana Roo, que ya estaban en este lugar. Viajaron desde lo más extremo para llegar hacia aquel cerrito del Tepeyat donde se encuentra el ayate de Nuestra Señora de Guadalupe, y durante el rosario se realizó durante toda la explanada. Aquí les dejo unas imágenes de lo que se vivió en este Santo Rosario. Y fue así que durante más de 2 horas y media se tuvo el rosario y se tuvo la Santa Misa en esta Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Y fue así como pronto terminaría nuestra jornada, porque nos iríamos hacia la ciudad de Toluca. Y estos serían los últimos videos que tomaría de aquí de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, ya que pronto estaríamos empezando este viaje hacia la ciudad de Toluca. Pero bueno, así comenzaría el final de nuestro primer lugar de peregrinación, ya que iniciaríamos un viaje hacia la ciudad de Toluca y luego nos dirigiríamos a la ciudad de Zacatecas. Pero esto para Zacatecas será en otro capítulo. Es muy bonito visitar aquí la Basílica de Guadalupe. Te llena las expectativas de cuánta fe existe en el centro de México. Además, visitar la Ciudad de México es un lugar muy hermoso y bonito. Pero esto sería para el próximo año para volver, ya que nuestro próximo viaje sería hacia Toluca. Y les dejo las imágenes para el siguiente capítulo que vamos a tener. Espero lo disfruten.